Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los contenidos previos que se deberían saber para poder afrontar las primeras semanas del curso Ecuación Diferencial Ordinaria. Para esto vamos a empezar compartiendo pantalla. Bueno, como bien habíamos dicho, vamos a ver de qué se trata las primeras semanas y con algunos ejemplos para ver qué tan, cómo andamos, qué tan preparados andamos. Bueno, lo que primero se enseña en el curso de ecuación diferencial ordinaria son las EDOs de orden 1, y en particular las que más se abordan son las lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que las soluciones que andamos buscando, porque las soluciones que buscamos son funciones, sean, bueno, como se ve acá de esta forma, que no hay una potencia de y, por ejemplo, que no hay un y cuadrado. Todo es lineal en y, a eso se refiere lineal. Y bueno, la que más se trabaja en las primeras semanas es, bueno, la lineal de orden 1 que tiene esta forma, y prima más ax de y igual q de x. Acuérdense que este y es una función, por lo tanto es un y de x también. Bueno, para resolver esta EDO necesitamos saber de antes introducción al cálculo. Cosas como, de la última semana, si no me equivoco, álgebra de derivadas. Aquí dejo unos ejemplos de cómo se comporta la álgebra de derivadas. ¿A qué me refiero con esto? Cómo se comporta la suma, la multiplicación entre funciones, la división entre funciones y cosas de este estilo. Y, por ejemplo, la regla de la cadena que me enseña, o que la fórmula me dice cómo derivar una composición de funciones. Esas son cosas que se necesitan saber para poder abordar el problema de la EDO. Y otra cosa también muy importante es saber cálculo diferencial integral para estas primeras semanas. ¿A qué me refiero con esto? A cuáles son las herramientas más útiles que van a estar usando en todo momento. Eh, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, que me dice que si derivo una integral, básicamente son como operaciones opuestas. Saber integrar funciones clásicas, como las potencias, los polinomios, la función seno, la función coseno, la exponencial, el logaritmo, a eso me refiero con clásicas. Y las técnicas de integración, como por ejemplo integración por partes, que bueno, ahí está la fórmula, o el cambio de variables, que son técnicas de integración bastante recurrentes durante todo el curso de cálculo diferencial integral, la parte sobre todo que hay que calcular directamente alguna integral. Entonces, para esto vamos a ver en qué forma los contenidos que presenté previamente se aplican en este curso. Y acá, por ejemplo, tenemos uno de los ejemplos más fáciles que se llaman integración directa. Esto quiere decir que la EDO se resuelve únicamente integrando ambos lados de la ecuación y se obtiene la solución. Entonces, por ejemplo, si tengo la ecuación y' igual coseno de 2x, puedo integrar ambos lados. Esto es lo que hago aquí, al integrar ambos lados. Y acá nos aparece integral de y', que por el teorema fundamental del cálculo, que fue uno de los tópicos que mencioné antes, uno puede obtener que esto es y de x. En estricto rigor se le agrega una constante, pero bueno, como se la voy a agregar al lado derecho, no, no hay que preocuparse demasiado en ese detalle. Entonces, por el lado derecho, como estaba diciendo, nos queda la integral de coseno de 2x. Haciendo el cambio de variable x igual u medios o u igual 2x, podemos obtener que esto es lo mismo que calcular un medio del coseno de u. Si se acuerdan, la integral del coseno es el seno, por lo tanto tenemos seno de u medios más c. Ahí agrega la constante y también recupera la constante que había mencionado antes del teorema fundamental del cálculo. Entonces esta constante recupera esas dos informaciones y como es arbitraria, no vale la pena demasiado detallar sobre de dónde viene cada constante. Siempre se termina agrupando en una sola. Bueno, entonces, como habíamos dicho, u igual a 2x, o x igual a u medios, que es lo mismo. Tenemos que la solución a esta de 2, entonces es seno de 2x medios más c. Pasemos a otro ejemplo, que ocupe otra técnica, que esta ocupa integración por partes. La primera ocupa cambio de variable.
Bueno, la misma idea, es de integración directa también, integro ambos lados, defino u igual x y db igual a e a la x de x, y usando el teorema de integración por partes, o de la vaca, podemos obtener que la integral de x e a la x es x e a la x menos la integral de e a la x. La integral de e a la x es e a la x, y obtengo que la solución de esta, entonces de esta EDO es x por e a la x menos e a la x más c. Y el último ejemplo, que ahora no va a ser de integración directa, es un poco más complejo, pero tampoco tanto. Bueno, tenemos y' menos alfa i igual 0. Podemos pasar el alfa i hacia el otro lado de la ecuación y tenemos y' igual alfa i. Podemos pasar dividiendo el i y obtenemos y' igual y' dividido en i igual alfa. Y ahora podemos integrar ambos lados. Estas de dos se llaman de variables separables. O sea que por un lado nos quedan puras cosas con y y por el otro lado puras cosas con x. Justamente en este caso nos queda constante y podemos decir que depende de x, aunque sea constante. Bueno, y entonces por un lado nos queda integral de y' partida en i de x y por el otro lado alfa de x. Entonces hay que recordar que esta integral y' partida en i, podemos hacer la sustitución u igual i de x y darnos cuenta que en realidad lo que estamos integrando es esto, 1 partido en u de u. Y si se acuerdan, por cálculo diferencial, de las integrales más o menos conocidas, sabemos que la integral de 1 partido en u es logaritmo natural de u, en realidad con un valor absoluto. Y recordamos entonces que el u igual a i de x. Y con eso obtenemos entonces que logaritmo natural del módulo de i de x es alfa x más c. Este alfa x más c viene de haber integrado la constante alfa con respecto a la variable de x. Y de esto podemos concluir, tomando exponencial a ambos lados, en estricto rigor nos debería aparecer aquí un módulo, pero como la exponencial es positiva, da lo mismo ponerlo. Tomamos exponencial a ambos lados de esta ecuación y obtenemos que y de x es e a la alfa x más c, o por las propiedades del exponencial, e a la c, e a la alfa x, y e a la c también es una constante, así que bueno, le puse otro nombre, podría haberle puesto c también. La cosa es que la solución de la EDO que habíamos puesto al principio, y' menos alfa i igual 0, la solución es y de x igual alguna constante por e a la alfa x. Eso, espero le haya quedado un poco más claro.